Amplificación 4. Otras etapas amplificadoras. Una vez fijado el punto de trabajo del transistor mediante el circuito de polarización, existen distintas posibilidades para inyectar la señal en el amplificador, y distintos puntos donde tomar la salida. En una etapa analizada en la clase anterior, la señal de entrada se aplicaba a la base del transistor, y la salida se tomaba en el colector, de allí su denominación de emisor común. Podemos realizar otra conexión, manteniendo la entrada en la base, y tomando la salida en el emisor del transistor. Esta etapa se conoce como colector común. Otra alternativa es inyectar la señal de entrada en el emisor del transistor, y obtener la salida del mismo en el colector, siendo esta la conexión base común. Todas estas etapas construidas con transistores bipolares tienen su correlato con transistores de efecto de campo. En la clase anterior vimos una etapa amplificadora con FET con entrada en la puerta y salida en el drenaje, llamada etapa fuente común. También existirán las etapas drenaje común con entrada en la puerta y salida en la fuente. Y puerta común, con entrada por la fuente y salida por el drenaje. Si bien los circuitos de ejemplo fueron realizados con transistores BJT-NPN y FET canal N, estas etapas pueden construirse con BJT-PNP y FET canal P, utilizando los mismos circuitos de polarización respetando las polaridades de tensiones y corrientes correspondientes. Los modelos en señal respectivos de los transistores son los mismos, de modo que el circuito en señal resulta exactamente igual sea cual sea la polaridad del dispositivo utilizado. A continuación veremos las características principales de estas etapas y sus posibles usos. Etapa colector común. En esta conexión la resistencia RC no es necesaria ya que no vamos a tomar la salida del circuito en el colector. Por este motivo habitualmente no se la coloca en el circuito. La tensión colector-emisor del punto de trabajo, será la tensión de alimentación menos la tensión de la resistencia de emisor. Resolviendo el circuito en señal se llega a la expresión indicada para la ganancia. Normalmente el término Gm por Re, es mucho mayor que 1, por lo que la ganancia de la etapa es igual a 1. Es decir, obtendremos a la salida una copia de la entrada. El circuito de entrada es el mismo que en la etapa emisor común, por lo que la impedancia de entrada también será igual al paralelo de R1 y R2. La impedancia de salida se analiza pasivando las fuentes del circuito, lo que incluye a la fuente de señal. Si esta fuente tiene una resistencia interna, dicha resistencia quedará conectada en paralelo con RB. A la resistencia equivalente de este paralelo la llamamos RI. Si la fuente de tensión de señal es ideal, el valor de RI será 0. Resolviendo el circuito obtenemos la expresión de la impedancia de salida, que en la mayoría de los casos se puede aproximar mediante la inversa del parámetro Gm. Para tener una idea de su valor, para una corriente de colector de 1 mA, esta resistencia vale 25 ohm. Esta etapa no provee ganancia de tensión pero resulta útil cuando se necesita contar con una baja impedancia de salida. Etapa drenaje común. Esta etapa presenta un funcionamiento similar a la etapa colector común. En este caso se elimina la resistencia de drenaje. A partir del circuito en señal se obtiene la expresión de la ganancia, que es similar a la de la etapa colector común. En esta ocasión, no podemos asegurar que Gm por Rs sea mucho mayor que 1, debido a que los valores de Gm del FET son menores que los del transistor bipolar. Por este motivo la ganancia resulta menor que 1.
Las impedancias de entrada y salida tienen expresiones similares a las de la etapa colector común. Etapa base común. En la etapa base común, la entrada de señal se realiza por el emisor, y la salida por el colector. Por este motivo la resistencia de colector vuelve a ser necesaria y debemos colocarla en el circuito. Resolviendo el circuito se llega a la expresión de la ganancia, que en este caso resultará grande y no inversora. Sin embargo, este circuito rara vez se utiliza como amplificador, debido a su pequeña impedancia de entrada, que puede pedirle demasiada corriente a la fuente de señal. La impedancia de salida resulta similar a la del emisor común. La aplicación habitual de este circuito es como fuente de corriente. La corriente de colector queda fijada por el divisor resistivo de la base y la resistencia de emisor, independientemente de lo que conectemos en el colector, siempre y cuando el transistor se mantenga en zona activa. La resistencia interna de la fuente es la resistencia vista desde el colector, y su expresión se obtiene resolviendo el circuito en señal. En este caso debemos incorporar al modelo del transistor el parámetro RO, de lo contrario obtendríamos que el valor de la resistencia vista es infinito. En realidad su valor es algo menor que beta por RO. Etapa puerta común. La etapa puerta común tiene un funcionamiento similar a la etapa base común. La entrada de señal se conecta a la fuente del transistor, y la salida se toma en el drenaje. Posee las mismas ventajas y desventajas que la etapa base común. Mediante la resolución del circuito en señal se obtienen las expresiones de la ganancia de tensión. La impedancia de entrada. Y la impedancia de salida. Al igual que el colector común, esta conexión tampoco suele usarse como amplificador, sino principalmente como fuente de corriente. Analizaremos el efecto que produce el agregado de un capacitor en paralelo con la resistencia de emisor. La polarización del circuito no se verá afectada, ya que a frecuencia cero el capacitor se puede modelizar como un circuito abierto. El punto de trabajo del dispositivo no se modificará. Analizando el circuito en señal, si el valor de este capacitor es lo suficientemente grande, su impedancia a la frecuencia de la señal será despreciable frente a RE, y el emisor del transistor aparecerá conectado a masa. Planteando las ecuaciones de este nuevo circuito vemos que la ganancia se ha modificado, aumentando hasta el valor Gm por RCE. Por otro lado, la impedancia de entrada ha pasado a valer Rpi, que normalmente es bastante menor que Rb. La impedancia de salida seguirá teniendo la misma expresión. La modificación propuesta para la etapa emisor común, también puede aplicarse a la etapa fuente común, colocando el capacitor en paralelo con Rs. La polarización del circuito tampoco se verá afectada en este caso. El efecto en la ganancia es el mismo que en la etapa emisor común, pero la impedancia de entrada no varía, debido a la falta de conexión galvánica entre entrada y salida del dispositivo. La impedancia de salida tampoco se modificará. Resumiendo, las etapas emisor común y fuente común son las etapas amplificadoras por excelencia. En el caso de estas últimas, principalmente las que utilizan transistores MOSFET. Las etapas colector común y drenaje común no proveen amplificación de tensión. Su principal aplicación es como adaptadoras de impedancias, o cuando deseamos ampliar la capacidad de manejo de corriente de un amplificador.
El uso principal de las etapas base común y puerta común es como fuentes de corriente.